Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en todas las plataformas de audio y en YouTube también me pueden encontrar con el mismo nombre. Seguimos con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días, capítulo 9, en el que el Mar Rojo y el Océano Índico se muestran propicios a los designios de Phineas Fogg. La distancia entre Suez y Edén es principalmente de 1.310 millas y el reglamento de la compañía permite a los vapores 138 horas para recorrerla. El Mongolia, gracias a los vigorosos esfuerzos del maquinista, parecía capaz, por su rapidez, de llegar a su destino en un tiempo considerablemente inferior. La mayor parte de los pasajeros del British se dirigían a la India, algunos a Bombay, otros a Calcuta, pasando por Bombay, la ruta más cercana, ahora que un ferrocarril atraviesa la península india. Entre los pasajeros había un número de funcionarios y oficiales militares de diversos grados. Estos últimos están adscritos a la fuerza regular británica o al mando de las tropas sepoy, y reciben altos salarios desde que el gobierno central ha asumido los poderes de la Compañía de las Indias Orientales. Los subtenientes reciben 280 libras, los brigadieres 2.400 libras y los generales de las divisiones 4.000 libras. Con los militares, un número de jóvenes ingleses ricos en sus viajes y los esfuerzos hospitalarios del sobrecargo. El tiempo pasó rápidamente en el Mongolia. En las mesas de los camarotes se ofrecía lo mejor en el desayuno, el almuerzo, la cena y la cena de los 8, y las damas se cambiaban escrupulosamente de baño 2 veces al día. Y a las horas se pasaban, cuando el mar estaba tranquilo, con música, bailes y juegos. Pero el Mar Rojo está lleno de caprichos y a menudo es bullicioso, como la mayoría de los golfos largos y estrechos. Cuando el viento venía de la costa africana o asiática, el Mongolia, con su largo casco, se balanceaba de forma temible. Entonces, las damas desaparecían rápidamente en la parte inferior. Los pianos callaban, los cantos y los bailes cesaban repentinamente. Sin embargo, el buen barco seguía adelante, sin que el viento ni las olas lo retrasaran, hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante todo este tiempo? Podría pensarse que, en su ansiedad, estaba constantemente atento a los cambios de viento, a la furia desordenada de las olas, a cualquier posibilidad, en fin, que pudiera obligar al Mongolia a disminuir su velocidad e interrumpir así su viaje. Pero si pensaba en estas posibilidades, no lo revelaba con ningún signo externo. Siempre el mismo miembro impasible del Reform Club, a quien ningún incidente podía sorprender, tan invariable como los cronómetros del barco, y que rara vez tenía la curiosidad de subir a la cubierta, pasó por las memorables escenas del Mar Rojo con fría indiferencia. No se preocupó de reconocer la histórica ciudad y aldea que a lo largo de sus fronteras levantaban sus pintorescos contornos contra el cielo, y no traicionó ningún temor a los peligros del Golfo Arábico, del que los antiguos historiadores siempre hablaron con horror, y en que los antiguos navegantes nunca se aventuraban sin propiciar a los dioses con amplios sacrificios. Como pasaba el tiempo este excéntrico personaje en el Mongolia, hacía todos los días sus 4 abundantes comidas, a pesar de los más persistentes balanceos y cabeceos del vapor, y jugaba infatigablemente el whist, pues había encontrado compañeros tan entusiastas en el juego como él, un recaudador de impuestos que se dirigía a su puesto de Goa, en el reverendo Decimus Smith, que regresaba a su parroquia de Bombay, y un general de brigada del ejército inglés que estaba a punto de incorporarse a su brigada de Benares. Formaban el grupo, y con el señor Fogg jugaban juntos el whist por horas en un silencio absorbente. En cuanto a Picaporte, él también se había liberado del mareo, y tomaba sus comidas concienzudamente en el camarote de proa. Disfrutaba bastante del viaje, pues estaba bien alimentado y alojado. Se interesaba mucho por las escenas por las que pasaba y se consolaba con la ilusión de que el capricho de su amo terminaría en Bombay.
Al día siguiente de salir de Suez, se alegró de encontrar en cubierta a la persona tan amable con la que había paseado y charlado en los muelles. Si no me equivoco, dijo acercándose a esta persona con su más amable sonrisa. ¿Es usted el caballero que tan amablemente se ofreció a guiarme en Suez? Ah, te reconozco perfectamente. Usted es el sirviente del extraño inglés. Así es, monsieur. Arreglar. Señor Fitz, continuó Picaporte, estoy encantado de encontrarle a bordo. ¿A dónde vais? Como tú, a Bombay. Eso es capital. ¿Has hecho este viaje antes? Varias veces. Soy uno de los agentes de la compañía peninsular. Entonces conoces la India. Pues sí, respondió Fitz, que habló con cautela. Un lugar curioso, ¿es India? Oh, muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquieres, pagodas, tigres, serpientes, elefantes. Espero que tenga tiempo de sobra para ver los lugares de interés. Eso espero, monsieur Fitz. Ya veis que un hombre sensato no debe pasarse la vida saltando de un barco de vapor a un tren de ferrocarril y de un tren de ferrocarril a un barco de vapor de nuevo, pretendiendo dar la vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia, puede estar seguro, cesará en Bombay. ¿Y al señor Foote le va bien? Preguntó Fitz con el tono más natural del mundo. Bastante bien, y yo también. Como un ogro hambriento. Es el aire del mar. Pero nunca veo a tu maestro en cubierta. Nunca, no tiene la menor curiosidad. ¿Sabe usted, señor Passepartout, que esta pretendida gira en 80 días puede ocultar algún recado secreto, tal vez una misión diplomática? Monsieur Fitz, le aseguro que no sé nada al respecto, ni daría media corona por averiguarlo. Después de este encuentro, Picaporte y Fitz tomaron la costumbre de charlar juntos, y este último se empeñó en ganarse la confianza de aquel hombre. A menudo le ofrecía un vaso de whisky o de cerveza blanca en el bar del vapor, que Passepartout no dejaba de aceptar con graciosa presteza, pronunciando mentalmente a Fitz como el mejor de los buenos compañeros. Mientras tanto, el Mongolia avanzaba rápidamente. El día 13 se divisó Mocha, rodeada de sus murallas en ruina, sobre las que crecía árboles de dátiles. En las montañas de más allá se divisaban vastos campos de café. Picaporte quedó maravillado al contemplar este célebre lugar, y pensó que, con sus murallas circulares y su fortaleza desmantelada, parecía una inmensa taza y un platillo de café. La noche siguiente atravesaron el estrecho de Ban el-Mandeb, que significa en árabe el puente de las lágrimas, y el día siguiente atacaron en Steamer Point, al noroeste del puerto de Adén, para cargar carbón. Este asunto de abastecer de combustible a los vapores es muy serio. A tales distancias de las minas de carbón le cuesta a la compañía peninsular unas 800.000 libras al año. En estos mares lejanos el carbón vale 3 o 4 libras esterlinas la tonelada. El Mongolia tenía todavía que recorrer 1.750 millas antes de llegar a Bombay, y se vio obligado a permanecer 4 horas en Steamer Point para cargar carbón. Pero este retraso, como estaba previsto, no afectó el programa de Phileas Fogg. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Edén en la mañana del 15, cuando debía hacerlo, llegó allí en la tarde del 14, lo que supone una ganancia de 15 horas. El señor Foote y su criado desembarcaron en Adén para hacer visar de nuevo el pasaporte de Fitz. Sin ser observado, le siguió consiguiendo el visado. El señor Foote volvió a bordo para reanudar sus antiguas costumbres, mientras que Picaporte, según la costumbre, se paseaba entre la población mixta de somalíes, banyanos, parsis, judíos, árabes y europeos que componen los 25.000 habitantes de Adén. Contempló con asombro las fortificaciones que hacen de este lugar el Gibraltar del Océano Índico y las vastas cisternas donde los ingenieros ingleses seguían trabajando 2000 años después de los ingenieros de Salomón. Muy curioso,
se dijo Picaporte al volver al vapor. Veo que no es en absoluto inútil viajar. Si un hombre quiere ver algo nuevo, a las 6 de la tarde, el Mongolia salió lentamente de la rada y pronto estuvo de nuevo en el Océano Índico. Tenía 168 horas para llegar a Bombay y el mar era favorable. El viento era de noroeste y todas las velas ayudaban a la máquina. El vapor no se movió mucho. Las damas, con nuevos baños, reaparecieron en cubierta y se reanudaron los cantos y los bailes. El viaje se realizaba con gran éxito y Picaporte estaba encantado con la agradable compañía que el azar le había asegurado en la persona de la encantadora Fitz. El domingo 20 de octubre, hacia el mediodía, llegaron a la vista de la costa de la India. 2 horas más tarde el piloto subió a bordo. Una cadena de colinas se recortaba contra el cielo en el horizonte, y pronto aparecieron claramente las hileras de palmeras que adornaban Bombay. El vapor entró en la carretera formada por la isla de la bahía, y a las 4:30 atracó en los muelles de Bombay. Phileas Fogg estaba terminando la 33ª goma del viaje, y su compañero y él mismo, después de haber capturado, mediante un audaz golpe, las 13 bazas, concluyeron esta hermosa campaña con una brillante victoria. El Mongolia debía llegar a Bombay el día 22, llegó el 20. Phileas Fogg ganó así 2 días desde su salida de Londres y anotó tranquilamente el hecho en el itinerario en la columna de ganancias. Capítulo 10, en el que Passepartout está muy contento de salir con las pérdidas de sus zapatos. Todo el mundo sabe que el gran triángulo invertido de tierra, con su base en el norte y su vértice en el sur, que se llama India, abarca 1.400.000 millas cuadradas, sobre las que se extiende desigualmente una población de 180 millones de almas. La corona británica ejerce un dominio real y despótico sobre la mayor parte de este vasto país, y tiene un gobernante general destinado en Calcuta, gobernadores en Madras, Bombay y Bengala, y un teniente gobernador en Agra. Pero la India británica, propiamente dicha, solo abarca 600.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Una parte considerable de la India sigue libre de la autoridad británica, y en el interior hay algunos rajas feroces que son absolutamente independientes. La célebre Compañía de las Indias Orientales fue todopoderosa desde 1756, cuando los ingleses se asentaron por primera vez en el lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Madras. Hasta la época de la gran insurrección de los Sepoy, poco a poco fue anexionado provincias tras provincias, comprándolas a los jefes nativos, a los que rara vez pagaba, y nombrando al gobernador general y a sus subordinados civiles y militares. Pero la Compañía de las Indias Orientales ha desaparecido, dejando las posesiones británicas en la India directamente bajo el control de la corona. El aspecto del país, así como los modales y las distinciones de raza, cambian a diario. Antiguamente había que viajar por la India con los antiguos engorrosos métodos de ir a pie o a caballo, en palequines o en carruajes poco manejables. Ahora los rápidos barcos de vapor navegan por el Indo y el Ganges, y en un gran ferrocarril con ramales que se unen a la línea principal en muchos puntos de su recorrido. Atraviesa la península desde Bombay hasta Calcuta en 3 días. Este ferrocarril no atraviesa la India en línea directa. La distancia entre Bombay y Calcuta, a vuelo de pájaro, es de solo 1.000 a 1.100 millas, pero las desviaciones de la carretera aumenta esta distancia en más de 1/3. El recorrido general del ferrocarril de la gran península india es el siguiente. Saliendo de Bombay pasa por Salsette, cruza al continente frente a Tanat, pasa por encima de la cadena de los Ghauts occidentales, corre luego hacia el noroeste hacia Burjapur, bordea el territorio casi independiente de Bundelkhand, asciende a Allahabad, gira luego hacia el este, encontrándose con el Ganges en Benares. Luego se aparta un poco del río
y descendiendo hacia el suroeste por Burdiván y la ciudad francesa de Chardonnagore, tiene su término en Calcuta. Los pasajeros del Mongolia desembarcaron a las 4:30 de la tarde. A las 8 exactas el tren partiría hacia Calcuta. Mr. Fogg, después de despedirse de sus compañeros de Wish, abandonó el vapor, dio a su criado varios recados que hacer, le instó a estar en la estación puntualmente a las 8, y con su paso regular, que latía al segundo como un reloj astronómico, dirigió sus pasos a la oficina de pasaportes. En cuanto a las maravillas de Bombay, sus famosos ayuntamientos, su espléndida biblioteca, sus fuertes y muelles, sus bazares, mezquitas, sinagogas, sus iglesias armenias y la noble pagoda de la colina de Malabar, con sus 2 torres poligonales, no le importaba nada verlas, ni siquiera se dignó a examinar las obras maestras de Elefanta, o los misteriosos hipogeos ocultos al sudeste de los muelles, o esos bellos restos de arquitectura budista, las grutas canjerianas de la isla de Salsette. Después de realizar sus gestiones en la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se dirigió tranquilamente a la estación de ferrocarril, donde pidió la cena. Entre los platos que le sirvieron, el propietario le recomendó especialmente un menudillo de conejo autóctono, del que se enorgullecía. El señor Fogg probó el plato, pero a pesar de su salsa especiada, no lo encontró nada apetecible. Llamó al casero, y al parecer le dijo, fijando en él sus ojos claros: —¿Esto es conejo, señor? —Sí, mi señor —respondió el pícaro con valentía—, conejo de las selvas. —¿Y este conejo no maulló cuando lo mataron? —¿Miau, mi señor? ¿Qué? ¿Un maullido de conejo? Te juro que... Sea tan bueno, señor, como para no jurar, pero recuerde esto: los gatos eran considerados antiguamente en la India como animales sagrados. Eso fue una buena época. Para los gatos, mi señor. Tal vez también para los viajeros. Después de lo cual el señor Fogg continuó tranquilamente su cena. Fitz había bajado a tierra poco después del señor Fogg, y su primer destino fue el cuartel general de la policía de Bombay. Se dio a conocer como detective londinense, explicó sus asuntos en Bombay y la situación del supuesto ladrón, y preguntó nerviosamente si había llegado una orden de Londres. No había llegado a la oficina, es más, aún no había tenido tiempo de hacerlo. Fitz se sintió muy decepcionado y trató de obtener una orden de arresto del director de la policía de Bombay. El director se negó a ello, ya que el asunto afectaba a la oficina de Londres, que era la única que podía entregar legalmente la orden. Fitz no insistió y se resignó a esperar la llegada del importante documento, pero estaba decidido a no perder de vista al misterioso bribón mientras permaneciera en Bombay. No dudaba ni por un momento, como tampoco lo hacía Picaporte, que Phileas Fogg permanecería allí al menos hasta que llegara la orden. Pero Picaporte, apenas escuchó las órdenes de su amo al dejar el Mongolia, vio enseguida que debía salir de Bombay como lo habían hecho de Suez y de París, y que el viaje se prolongaría por lo menos hasta Calcuta, y tal vez más allá de este lugar. Empezó a preguntarse si aquella apuesta de que hablaba el señor Fogg no era realmente en serio, y si su destino no le obligaba en verdad, a pesar de su amor al reposo, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Después de comprar la cuota habitual de camisas y zapatos, paseó tranquilamente por las calles, donde se reunía una multitud de personas de muchas nacionalidades: europeos, persas con gorras puntiagudas, banyas con turbantes redondos, sindes con gorros cuadrados, parsis con mitras negras y armenios con túnicas largas. Era el día de una fiesta parsí. Estos descendientes de la secta de Zoroastro, los más ahorrativos, civilizados, inteligentes y austeros de los indios orientales, entre los que se cuentan los más ricos comerciantes nativos de Bombay, celebraban una especie de carnaval religioso
con procesiones y espectáculos en medio de los cuales las bailarinas indias, vestidas con gasas de color rosa, engarzadas con oro y plata, bailaban airosamente, pero con perfecta modestia, al son de las violas y el repartiteo de las panderetas. No hace falta decir que Picaporte observaba estas curiosas ceremonias con los ojos fijos y la boca abierta, y que su semblante era el del bobo más verde que se pueda imaginar. Por desgracia para su amo y para él mismo, su curiosidad le llevó inconscientemente más lejos de lo que pretendía. Por fin, después de haber visto alejarse el carnaval parsi, volvió a sus pasos hacia la estación, cuando vio por casualidad la espléndida pagoda de la colina de Malabar, y le asaltó un deseo irresistible de ver su interior. Ignoraba que a los cristianos se les prohíbe entrar en ciertos templos de la India, y que incluso los fieles no deben entrar sin dejar antes sus zapatos fuera de la puerta. Cabe decir aquí que la sabia política del gobierno británico castiga severamente el desprecio de las prácticas de las religiones nativas. Sin embargo, Picaporte, sin pensar en nada malo, entró como un simple turista y pronto se perdió en la admiración de la espléndida ornamentación bajámica que por todas partes se encontraba ante sus ojos, cuando de repente se encontró desplomado sobre el sagrado pabellón. Levantó la vista y vio a 3 sacerdotes enfurecidos que inmediatamente cayeron sobre él, le arrancaron los zapatos y comenzaron a golpearle con fuertes y salvajes exclamaciones. El ágil francés se puso de nuevo en pie y no perdió tiempo en derribar a 2 de sus adversarios con sus puños y una vigorosa aplicación de los dedos de los pies. Luego, corriendo fuera de la pagona tan rápido como sus piernas le permitían, pronto escapó del tercer sacerdote mezclándose con la multitud en las calles. Cuando faltaba 5 minutos para las 8, Picaporte, sin sombrero, sin zapatos y habiendo perdido en la trifulca su paquete de camisas y zapatos, se precipitó sin aliento a la estación. Fitz, que había seguido a Mr. Fogg hasta la estación y vio que realmente iba a salir de Bombay, estaba allí en el andén. Había resuelto seguir al supuesto ladrón hasta Calcuta y más allá, si era necesario. Picaporte no observó al detective, que se encontraba en un rincón oscuro, pero Fitz le oyó relatar su aventura en pocas palabras al señor Fogg. «Espero que esto no se repita», dijo Phileas Fogg con frialdad, mientras subía al tren. El pobre Picaporte, cabizbajo, siguió a su amo sin decir una palabra. Fitz estaba a punto de entrar en otro vagón cuando se le ocurrió una idea que le indujo a modificar su plan. «No, me quedaré», murmuró. «Se ha cometido un delito en suelo indio. Tengo a mi hombre». En este momento, la locomotora emitió un agudo chirrido y el tren pasó a la oscuridad de la noche. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo 9 y capítulo 10 de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Espero que las personas que hayan escuchado este capítulo y no se hayan suscrito al canal de YouTube se puedan suscribir y darle un me gusta al audio. Gracias y hasta la próxima.